gasolina a quiénes, al ELN. Le cesaron el fuego a quiénes, al ELN. Presuntamente le están dando contratos a través de la UNGR a quiénes, al ELN. ¿Qué prefiere Colombia? ¿El patán que enfrente someta y dé baja a los bandidos? ¿O al sinvergüenza boquisucio que no hace sino abrazar bandidos y darles privilegios a través de unos impunes diálogos? En una de sus intervenciones más directas, J.P. Hernández desenmascaró a la senadora petrista María José Pizarro, dejándola sin argumentos en pleno Congreso. Su discurso expuso lo que él considera la doble moral del petrismo frente al maltrato laboral, la violencia política y la protección a grupos criminales. Y hoy desde muy temprano la senadora María José Pizarro publica un video de hace 16 años del famoso coscorrón de Vargas Lleras para argumentar y protestar por el maltrato a un trabajador. Cuando yo vi su publicación me quedé sin palabras. Empecé a leerla y de inmediato pensé que hablaría de este triste caso, el de Marelvis Mesa, la humilde mujer que con amor le servía los tintos a Petro. Era la señora que le servía en casa al que hoy es presidente de la República. La usaron en campaña, la usaron en un documental, en una película, la usaron en varios comerciales para decirle a Colombia que ellos eran cercanos a los más humildes, que querían al trabajador. Pero una vez llegaron a ser gobierno, se quitaron la careta y a esta señora la llevaron a una tortura física, psicológica, emocional, en un polígrafo donde ella suplicaba piedad. Pero no les importó. La trataron como una ladrona, la trataron como una bandida. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que hoy hay condenados por ese caso. Hay condenados por ese caso. Y María José Pizarro, en silencio, no ha dicho absolutamente nada. Cuando yo leí esta publicación, yo pensé que María José se iba a referir también a esa trabajadora respetable y honorable a la que ayer violentaron políticamente. Ya hay una ley que penaliza la violencia política contra la mujer. Y esa nuestra honorable y respetada magistrada Cristina Lombana, la trataron de delincuente, la trataron de demente, de loca y no puedo completar la grosería, pero fue un maltrato impresionante por parte del ministro Benedetti. Y María José Pizarro, de eso no dice nada. Saca un video de hace 16 años de Vargas Lleras. Y yo no pertenezco a Cambio Radical, y yo no soy vargallerista, pero no dudaría un segundo en preguntarle a los colombianos qué prefieren: votar por el que hoy tildan como un patán y que no dudaría un segundo en someter y dar de baja a los bandidos, o votar por aquel sujeto despreciable que se sienta a unas mesas a dialogar con esos terroristas guerrilleros a los que abraza. Y quiere que les diga algo. ¿Cuál es el producto de esos diálogos? Pues la semana pasada, un carro bomba en Tunja. ¿De quiénes? Del ELN. Casi explotan una volqueta bomba. ¿Quiénes? El ELN. Secuestraron a 5 soldados. ¿Quiénes? El ELN. Balearon el vehículo del gobernador de Arauca y casi lo matan. ¿Quiénes? El ELN. Ah, pero gracias a esos diálogos impunes, le levantaron órdenes de captura ¿a quiénes? Al ELN. Le pusieron camionetas, escoltas y gasolina ¿a quiénes? Al ELN. Le cesaron el fuego ¿a quiénes? Al ELN. Presuntamente le están dando contratos a través de la UNGR ¿a quiénes? Al ELN. ¿Qué prefiere Colombia? ¿El patán que enfrente someta y dé baja a los bandidos? ¿O al sinvergüenza boquisucio que no hace sino abrazar bandidos y darles privilegios a través de unos impunes diálogos? Yo quiero invitar a los compañeros, sobre todo del pacto histórico, a que dejen de amenazar con que salgan a las calles a protestar, a que dejen de amenazar con que cada vez que no les gusta algo se hará una constituyente. Son cosas demasiado serias en nuestro país y deben tomarse así, con seriedad y rigor, como para andar amenazando como el pastorcito mentiroso cada vez que no les gusta algo. Además, dejen de seguir señalando a otros partidos y a otras personas como enemigos. No dividamos más a los colombianos. Esa es mi invitación a los compañeros.
pero sí reprocho la hipocresía de los del Centro Democrático y Cambio Radical, que se ausentan cuando hay que proteger a los campesinos, pero sí les gusta estar trayendo aquí a los despojadores de tierra del Congreso de la República. Gracias, presidente. Yo creo que es que se está abusando de su generosidad y de la figura de la moción de orden. Se pide moción de orden e inmediatamente se hace una intervención y sobre todo para mandarle unos abrazos al Partido Centro Democrático a Cambio Radical. La moción de orden es para solicitar orden en el debate, señor presidente, para que usted también lo sepa aclarar. Ahora bien, si alguno de los congresistas está pidiendo la certificación de cuáles del Centro Democrático y o de Cambio Radical están en el momento de verificar el quórum, pues entonces también agréguele a esa solicitud si aquí se encontraba Ahmed Escaf, estaba Cancimance, estaba Leila Rincón y otros tantos más del pacto histórico, porque son muy buenos para mirar la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el ojo propio. Pero no puedo retirar mi reproche sobre el resto de la bancada del pacto histórico que no están presentes y menos aún tampoco la retiro sobre las otras bancadas de gobierno. Ellos nos reprochan a nosotros que porque rompemos el quórum, nosotros somos oposición y ellos no tienen por qué venirnos a explicar o a decir o a enseñar cómo quieren o pretenden ellos que nosotros hagamos nuestro ejercicio de oposición. Nosotros lo hacemos o rompiendo el quórum o haciendo el debate o como a nosotros se nos ocurra que debe ser mejor planteado para ese momento específico la actuación de la oposición. No tienen por qué venirnos a nosotros a decir qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer la oposición. Más bien fíjense en ustedes, los congresistas de gobierno que tanto han dicho por ahí en las noticias, en las repartijas de contrato y en las repartijas que hay de puestos, ¿por qué es que no están aquí? ¿Dónde está? A ellos es los que hay que recriminar. ¿El gobierno les ha ayudado o no les ha ayudado? Ellos son los congresistas de gobierno. Dígales a ellos que tienen que estar aquí cumpliéndoles a ese gobierno como lacayos, porque así los tienen. Nosotros somos oposición, nos reafirmamos como oposición y pedimos respeto a nuestras acciones como oposición. Gracias. Vea, con todo respeto con el senador Toño, me parece que eso rompe los acuerdos que se habían logrado en la comisión primera. Aquí nosotros habíamos sido claros de la importancia en que las víctimas puedan ayudar a seleccionar cuál es la jurisdicción que tienen. Porque ese concepto de territorialidad que se había incluido, ese concepto de ampliación según el juez natural que está proponiendo el senador Toño Correa, rompe los acuerdos, senador Benavides. Senadora Aida, que yo les pido que honremos, porque nosotros hemos acompañado el proyecto con ganas de que salga, buscando defender los intereses de todos, entre otras cosas, las mujeres indígenas, que viven muy disgustadas con que en las jurisdicciones indígenas el tema de violencia sexual contra ellas, de violencia física contra ellas, no es atendido debidamente y muchas han querido que la protección de sus mujeres y sus niños vaya a la jurisdicción ordinaria. Lo mismo quienes son víctimas en territorios contiguos. Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental, en el que le pido, senador Benavides y senadora Aida, que me ayuden a ahorrar los compromisos, porque esa proposición del senador Toño rompe pues todo el acuerdo que habíamos tejido durante todo este tiempo. Pero finalizo con un llamado al ministro de Educación, Daniel Rojas, y al presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo. ¿Por qué el Ministerio del Trabajo sí puede trabajar de la mano con las iniciativas de los congresistas en favor de nuestros jóvenes? ¿Por qué, en cambio, con la reforma al ICETEX, el gobierno se opone de manera mezquina e irracional? ¿Por qué con la reforma al ICETEX el ministro de Educación se dedica a sabotear y a pedirle además al presidente del ICETEX y al ministro de Hacienda que también saboteen? Hombre, la reforma al ICETEX es una iniciativa impecable que hemos trabajado con los expertos en Regáleme 30 segunditos para terminar, por favor. Termine, repre, por favor. Que hemos trabajado con los expertos en educación, con las universidades, con los usuarios de la entidad, con algunas de las plataformas del movimiento estudiantil. No tiene ningún sentido que sigan en esa oposición a una iniciativa que, ojo,
fue una promesa del presidente Petro, que simplemente nunca presentó y que entonces el Congreso presenta, pero en donde el gobierno todavía puede unirse. De manera que elevo una solicitud al gobierno nacional a que se una a la reforma al ICETEX, a que dejen de torpedearla y a que trabajemos juntos por los jóvenes. La intervención de J.P. Hernández contra María José Pizarro no fue una respuesta más dentro del debate político, fue un golpe frontal a la narrativa del petrismo, que pretendía mostrarse como defensor de los trabajadores y de los derechos humanos mientras, según él, guarda silencio ante los abusos cometidos por el propio gobierno de Gustavo Petro. J.P. Hernández expuso con firmeza un contraste que incomoda todo el pacto histórico. Mientras Pizarro publicaba un video de hace 16 años para atacar a un opositor, guardaba un silencio absoluto frente al caso de Marelis Mesa, la mujer humilde que trabajó en la casa de Petro y que terminó siendo sometida a maltrato psicológico y físico en un polígrafo. Para J.P., este episodio representa la verdadera cara del petrismo. Utilizan a los más pobres como símbolo electoral, pero los desechan cuando llegan al poder. Y el señalamiento fue aún más profundo. Mientras Pizarro protesta por un video viejo, tampoco dice una palabra frente al maltrato político que recibió la magistrada Cristina Lombana, quien fue insultada públicamente por un ministro del propio gobierno. Según J.P., esta selectividad es prueba de que la defensa de la mujer, del trabajador y de los derechos humanos solo existe cuando sirve para atacar a la oposición. Luego de desmontar la postura moral de Pizarro, J.P. pasó al tema más sensible, la seguridad. Allí fue implacable. Denunció que mientras el petrismo ataca a un senador por un coscorrón del pasado, el país está bajo fuego del ELN gracias a la política de diálogos de Gustavo Petro. Y enumeró uno a uno los hechos que han estremecido a Colombia. Carro bomba en Tunja, intento de volqueta bomba, secuestro de soldados, atentado contra el gobernador de Arauca. Todos atribuidos al ELN, el mismo grupo al que, como recordó J.P., Petro le levantó órdenes de captura, le dio escoltas, camionetas, gasolina y un cese al fuego que solo fortaleció su capacidad criminal. La pregunta de J.P. fue demoledora. ¿Qué prefiere Colombia? ¿Un líder fuerte que se enfrente a los criminales o un gobierno que abraza a guerrilleros mientras el país se hunde en violencia? A partir de ahí, J.P. lanzó su crítica más fuerte contra el pacto histórico, una bancada que amenaza con salir a las calles cada vez que pierde un debate, que usa la palabra constituyente como chantaje político y que insiste en dividir al país entre amigos y enemigos, mientras evita hacerse responsable del fracaso en seguridad, educación y orden público. Y la estocada final fue contra su hipocresía parlamentaria. J.P. recordó que los mismos que acusan a la oposición de romper el quórum, ni siquiera asisten a las sesiones cuando se trata de discutir reformas que ellos mismos prometieron en campaña, como el salvamento del ICETEX. Con una mezcla de indignación y claridad, le recordó que la oposición tiene derecho a actuar como oposición, y que quienes deberían responder ante el país son los congresistas del gobierno que hoy, según él, viven dedicados a repartijas y favores burocráticos. El cierre de J.P. Hernández dejó claro que sus palabras no fueron improvisadas. El petrismo ya no puede sostener su discurso moral, porque los hechos lo contradicen. Mientras el gobierno defiende criminales, insulta magistradas, maltrata a trabajadores y guarda silencio ante sus propios abusos, la inseguridad crece, el país se fragmenta y los ciudadanos siguen esperando las promesas de cambio que jamás llegaron. Fue un discurso que dejó al petrismo expuesto, a Pizarro sin argumentos y al país con una pregunta que retumba: ¿quién está realmente defendiendo a Colombia?